Listo, entonces, en la última reunión, nosotros comenzamos la sección 2.2. Listo, que son ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes constantes. Eso fue lo que se discutió en esos 40 minutos de la segunda parte de la última reunión. Bien, sección 2.2. Entonces, la idea hoy es terminar esta sección, ¿sí? Y hacer algunos ejemplos. Y después estudiar una aplicación de estas ecuaciones, que es estudiar un sistema masa resorte usando ecuaciones segundo orden con coeficientes constantes. Bien. ¿Pregunta hasta aquí? Bueno. Entonces nosotros dijimos, recordemos aquí un poco lo comentaba aquel día. Y recuerden que nosotros estábamos intentando resolver aquellas de segundo orden lineales y homogéneas, pero pues permitiendo que los coeficientes fuesen función de x. No, aquí px es una función de x por y' más qx por y igual 0. Estamos intentando resolver estas ecuaciones diferenciales, ¿no? Además cuando son homogéneas. ¿Listo? De hecho, yo creo que la clase del sábado ya vamos a intentar resolver las que son no homogéneas con un procedimiento que se llama método de coeficientes indeterminados, ¿no? Pero bueno, el problema que habíamos comentado en la última reunión es que en este caso siempre debemos conocer una solución para encontrar la otra, usando nuestra fórmula o aplicando el método de reducción de orden, ¿sí? Debíamos conocer una solución y por eso no estábamos satisfechos. Entonces, lo que plantea el libro es decir, bueno, vamos a reducir la dificultad. No permitamos que estas funciones dependan de x y consideremos coeficientes constantes, ¿no? Entonces aquí abordamos estas ecuaciones. Sí, ya tenemos algo hecho. Entonces, P de ahora en adelante va a ser una constante A y Q va a ser una constante B. ¿Sí? Ese hecho facilita mucho la resolución de la de O, ¿no? Donde A y B son constantes. A ese tipo de ecuaciones se les llama con coeficientes constantes, pues. Listo. Entonces, habíamos quedado allí. Luego dijimos que la versión de primer orden de este tipo de ecuaciones, que es eliminando este factor, o este término más bien, la versión de primer orden, mostramos que tiene como solución funciones de la forma exponencial, ¿sí? Entonces que nos podemos permitir asumir que esto también tiene como solución funciones de la familia exponencial, ¿sí? Que son funciones de esta forma. Entonces, las soluciones son de la forma y igual a e a la lambda por x, donde lambda pues es un número real, ¿no? Sí. Este fue como nuestra hipótesis. Las soluciones eran así, ¿listo? Entonces dijimos, bueno, entonces, ¿qué debe cumplir lambda para que sea en efecto solución? ¿Sí? Entonces colocamos esa función y aquí en la de O y la derivamos dos veces, más a por su primer derivada, más b por ella, y nos queda una expresión así, en la que ya factorizando e a la lambda x, nos queda una expresión de esta forma, ¿sí o no? Más a por lambda más b. Listo, y eso debía dar 0. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que esa función resuelve la de O. Y argumentamos que, pues que e a la lambda x nunca es 0, que la exponencial nunca toma el valor 0. Entonces debía ser que eso que está entre paréntesis allí es 0. ¿Listo? Y a eso se le llamó ecuación característica. Bien, eso fue lo que comentamos en la última reunión. ¿Pregunta hasta aquí? Y habíamos dicho, bueno, esta ecuación característica tiene una solución. Sí, podemos usar
teoría que conocemos hace mucho tiempo, que esta es una ecuación cuadrática, entonces hay una fórmula para encontrar su solución. Y ahí habíamos dicho que lambda debía ser de la siguiente manera. Permítame, escribo eso. Y un pequeño resumen aquí en cuanto ingresan los demás. Entonces lambda debía ser igual a menos a más o menos la raíz cuadrada de a al cuadrado menos 4b. ¿Listo? Menos 4b sobre 2. Bien, más o menos aquí habíamos llegado, sí. Sobre 2. Bien. Entonces empezamos a analizar los casos. ¿Cuáles casos? Pues miren que aquí, como tengo una raíz cuadrada, eso que está dentro de la raíz se le llama discriminante, ¿no? Y en nuestra notación le colocamos, llamamos a esa cantidad, colocamos este símbolo como un triangulito, ¿no? Entonces empezamos a hablar de unos casos. Entonces dijimos, ¿qué pasa si el discriminante, caso 1, ¿no? Que el discriminante sea positivo? ¿Sí? Entonces, ahí no hay ningún problema porque si es positivo, yo puedo sacar la raíz fuera de un número positivo y entonces me da un número real. Entonces tengo dos soluciones. Entonces tengo la solución lambda 1 cuando trabajo con un más y tengo una solución lambda 2. ¿Sí? Lambda 1 y lambda 2. ¿Sí? Y que en consecuencia tenemos dos soluciones linealmente independientes. ¿Sí? Porque lambda 1 y lambda 2, por el hecho de que el discriminante es positivo, yo coloco eso aquí, eso implica que lambda 1 y lambda 2 son distintos. ¿Sí? Son números reales y son diferentes. Entonces, como son diferentes, generan soluciones diferentes. Eso también lo dijimos aquel día. Listo. A lo que quiero llegar hoy es al caso 3, que ese no lo abordamos con mucho rigor. Entonces, dijimos, bueno, cuando el discriminante es positivo, todo funciona muy bien. Y E a la lambda 1 por X es solución. La primera solución y la otra solución sería Y2 igual a E a la lambda 2 por X. ¿Listo? Y son linealmente independientes. Que si hago el cociente, puesto que lambda 1 es distinto a lambda 2, eso no me da constante. Bien. Y si pensamos en la teoría un poquito más atrás, ¿cuál es la solución general de la E de O? Pues va a ser una combinación lineal de estas dos. Entonces, solución general va a ser Y1, perdón, Y igual a C1 por E a la lambda 1X. Profe, Sí, ¿esto lambda tiene que dar número o función? lambda es un número, ¿sí? Y E a la lambda 2 es un numerito. Son las soluciones, lambda está dado por esta cantidad aquí, lambda 2 por X. Listo, eso fue lo que vimos. Voy a hacer un ejemplo. Damos un ejemplo. O no hicimos un ejemplo aquel día. Bueno, hagamos uno nuevo. Le damos un ejercicio del libro. Entonces, sí, por ejemplo, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, el ejercicio 12. Listo, vamos a ver si el discriminante es positivo. Es a al cuadrado menos, bueno, el 12 sí. Dice y2' más 9y' más 20y igual 0. Entonces, ejemplo. Y2'
más 9y' más 20y. Sí, una ecuación de segundo orden, lineal, con coeficientes constantes. Igual 0. Entonces veamos si estamos en este caso, en el caso en el que el discriminante es positivo. ¿Sí? Entonces lo primero que debemos hacer es averiguar cuánto es el discriminante. Y en este caso identificar quién es A y B. Entonces 9 es igual a A. ¿Sí? 9 es, A es el coeficiente que acompaña a Y' y B es el coeficiente que acompaña a Y. Listo. Entonces, ¿cuánto es el discriminante en este caso? Es, fíjense, A cuadrado menos 4B. O sea, A al cuadrado, como A 9 es 81. Menos 4B. 4 por 20, 80. ¿Sí? 81 menos 80 es 1, mayor que 0. Listo. El discriminante es positivo. Ok. Entonces, quiere decir que tenemos dos soluciones, lambda 1 y lambda 2. E a la lambda 1 y a la lambda... Bueno, para responder su pregunta, las soluciones son estas. Pero pues para encontrar las soluciones tenemos que saber quién es lambda 1 y lambda 2. Entonces aplico la fórmula para encontrar lambda 1 y lambda 2. Entonces sería menos A, es decir, menos 9. Hagámoslo con más primero. Voy a buscar lambda 1. Como A es 9, sería menos 9 más raíz de A al cuadrado menos 4B, pero ya vimos que eso es 1 sobre 2. Menos 9, raíz cuadrada de 1 es 1. Menos 9 más 1 es menos 8. Menos 8 dividido 2 da menos 4. Entonces lambda 1 es menos 4. Y lambda 2, ¿qué va a ser? Lambda 2 va a ser menos A, es decir, menos 9. Y la segunda solución la hacemos con un menos en la mitad. ¿Sí? Menos raíz de 1, que es 1, sobre 2. Menos 9 menos 1 es menos 5. Perdón, menos 10 sobre 2, menos 5. Entonces eso vale lambda 2. Por lo tanto, para este DEO, las soluciones son Y1 igual a E a la menos 4X y Y2 igual a E a la 2X. ¿Listo? ¿Sí responde eso a la pregunta del compañero? Sí, profe, pero, o sea, mi pregunta es, si los dos son números, entonces daría otro número, ¿no? No sería constante. Si los dos son números, daría... No entendí la pregunta. ¿Cuál es? Ah, bien, o sea, ambas soluciones tienen que ser linealmente independientes. Sí. En este caso sí son... Porque como lambda 1 es distinto a lambda 2, estas dos funciones son LI, ¿no? Son Ah, ya, linealmente. ya. Sí, porque si usted hace la división, si usted hace E a la menos 4X, porque cuando el discriminante es positivo, lambda 1 y lambda 2 van a ser distintos, como ocurrió aquí. Si uno dio menos 4, otro dio menos 5. Ah, bueno, aquí es menos 5. Si usted hace el cociente entre esas dos funciones, eso no le da constante, porque eso da ¿qué? Eso da exponencial a la menos 2x menos menos 5x, es decir, exponencial a la 3x. Da ese cociente, que es distinto a una constante. Entonces ellas son LI. Listo. Y la solución general sería una combinación lineal de esas dos. Bien. Bueno, entonces ese es el caso 1. ¿Sí? Pero tenemos 3 casos. Entonces vamos por el caso 2. Listo. Caso 2. Entonces vamos a suponer que el discriminante es 0. Que tenemos 3 alternativas para ese discriminante. Mayor estricto que 0, siendo igual a 0 o siendo menor que 0, es decir, negativo. ¿Sí? Y en cada caso tenemos soluciones diferentes, ¿no? Entonces si el discriminante vale 0, es decir,
al cuadrado menos 4b es igual a 0. Entonces, fíjense que lambda que me va a dar, voy a tener una sola solución, ¿no? Un solo lambda, que me quedaría así. O sea, lambda por la fórmula que ya vimos, se calcula así lambda. Pero si esto ya es 0, entonces obtengo una sola solución, que vamos a llamar lambda 1. Y lambda 1 va a ser simplemente menos a sobre 2. ¿Sí? Porque raíz cuadrada de 0 es 0. Sume o reste 0 a lo mismo, me queda una única solución. O sí, lambda 1. Y por lo tanto, encuentro y1, digamos. y1 es igual a exponencial de lambda 1 por x, es decir, de menos a sobre 2 por x. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que como es una ecuación diferencial de segundo orden, eh, debe encontrarse dos soluciones linealmente independientes, ¿no? Tenemos una. ¿Cómo encuentro la otra? ¿Cómo encuentro y2? Pues lo que hemos discutido tantas veces, ¿no? Con los métodos vistos anteriormente. Entonces, eso. Es decir, podemos hacer reducción de orden o usar la fórmula. ¿Sí? Hay una fórmula para encontrar y2 linealmente independiente de y1. Recordémosla. La fórmula dice que y2 va a ser igual. Podemos hacer reducción de orden o aplicar la fórmula directamente, lo que ustedes quieran. Y2 va a ser igual a la integral de 1 sobre y1. Esto lo estudiamos ya. Al cuadrado por la exponencial de la integral de menos la integral de p por dx. Todo esto lo integro a su vez con respecto a x. Y después de que hago todo eso, toda esa integral grandota, lo multiplico por y1. Eso es y2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la otra solución? Pues hagamos esas cuentas con este y1. Listo, calculemos y2. ¿Sí? A la final nosotros, como les mostré aquel día, vamos a obtener es una tablita donde se resumen todos los resultados. ¿Sí? Ustedes no van a tener que hacer esas cuentas de nuevo. Y el trabajo de ustedes va a ser principalmente identificar quién es A y quién es B en la EDO, quiénes son los coeficientes, calcular el discriminante y ubicarse en qué caso está. Si está en el caso 1, caso 2 o caso 3. Y en la tablita que nos muestra el libro, ustedes sustituyen y ya, encontraron todas las soluciones. ¿Sí? Pero pues es mi trabajo sustentar esa tabla, esas fórmulas. ¿Listo? Entonces, esa sería la otra solución, según la teoría que tenemos de la semana pasada, ¿no? Entonces, calculémosla en este caso. Aquí tenemos 1 sobre y1. Eso es lo mismo que tener y1 elevado a la menos 1, ¿cierto? Y como tengo y1 a la menos 1, y eso a su vez está elevado al cuadrado, pues eso es lo mismo que tener y1 a la menos 2. Sí, son fórmulas equivalentes. Entonces, ¿cuánto es y1 a la menos 2? Aquí tenemos y1. Si lo elevo a la menos 2, tengo que elevar aquí a la menos 2. ¿Cierto? Y ese menos 2 multiplica el exponente de la exponencial. Menos 2 por menos a sobre 2 por x da a por x. ¿Sí? Este 2 se cancela con este 2 y los signos menos por menos da más. Entonces me va a quedar que y2 es igual a exponencial de a por x, ¿no? O sea, la integral grandota de exponencial de a por x por exponencial de menos la integral de quién? De p por dx. Pregunta, ¿quién es p?
en nuestro caso? La constante ¿Quién A. sabe? P es la constante A, exactamente. Sería A por dx. Y la integral de A es A por x. O sea que en definitiva esto que está aquí es menos A por x. Y eso lo integro con respecto a x. Y el resultado de esa integral lo multiplico por y1, pero y1 recordemos que es e a la menos a sobre 2 por x, ¿no? Y bueno, la integral que me quedó ahí entre corchetes, pues es la integral de 1 de x, ¿no? Porque exponencial de menos ax por exponencial de menos ax, se restan esos exponentes y me queda exponencial de 0, que es 1, ¿no? Entonces queda esto, que y2 es igual, voy a hacer ese paso, integral de dx, sí, es la integral de x por exponencial de menos a sobre 2 por x. Listo. Y la integral de x es x. Entonces y2 es eso. Es x por y1. Es decir, por menos a sobre 2 x. Entonces encontramos la otra solución, no hay problema. Listo. Y listo. En el caso que el discriminante sea 0, fíjense que todo se resume a que usted identifica quién es A, quién es B, calcula el discriminante, comprueba que da 0 y listo. Entonces ya tiene sus dos soluciones. X por e a la menos a sobre 2x, esta es y2, y y1 es e a la menos a sobre 2x. O sea que es donde está el a, colocar el a correspondiente que usted tenga en su caso particular. Y ya. Sí. Vamos a hacer un ejemplo de este caso. Bueno. ¿Y cuál es la solución general? Pues una combinación lineal de esas dos. ¿Listo? Que el libro lo presenta así. La solución general va a ser C1 más C2 por X. No, perdón. Porque en el libro sacan factor común exponencial de menos a sobre 2x. Sí, pero si usted distribuye, esto me daría C1 por Y1 más C2 por Y2. Y esa es la solución general. Listo, en caso de que nos den condiciones iniciales, tengamos que buscarlas de esa forma. Bien, un ejemplo de un caso así, vamos en el libro a ver qué nos muestra. Listo. Veamos. O no hay de esas, como que no hay de esas. A ver. Sí. Esta no es así. Bueno, esta 3, 5. No, esta sí. Esta sirve. El ejercicio 13. Sí, esa al discriminante va a dar 0, creo. Entonces veamos. Dice 9y 2' menos 30y' más 25y. Listo, entonces 9y 2' menos 30y' más 25y igual a 0. Entonces estamos al frente pues de esta ecuación diferencial. De segundo orden con coeficientes constantes. Bien. Entonces lo primero es que ella no está escrita en la forma canónica. ¿Listo? Porque aquí el y2' está acompañado por un 9
Y nosotros hemos estudiado la teoría, la hemos desarrollado, asumiendo que la E de O está escrita así. Entonces es un paso importante, tenemos que tener cuidado con eso. Porque si usted no identifica bien quién es A y quién es B, entonces comete errores. ¿Sí? Mire, aquí el Y' tiene que estar solo y aquí está acompañado por un 9. Hay que quitar ese 9. ¿Cómo? Como lo hemos hecho siempre históricamente. Dividido entre 9 a los dos lados. Entonces este 9 divide cada término del numerador. Entonces por aquí me queda Y' menos 30 novenos por Y' más 25 novenos de Y igual 0. Listo. Entonces ahí sí está en la forma que queremos. Este 30 novenos se puede simplificar un poco, ¿no? Porque tercera de 30 es 10, tercera de 9 es 3. Podemos colocar 10 tercios. Listo. Y aquí pues no se puede simplificar. Bueno, ¿cuál es el discriminante de esto? ¿Quién es A primero que todo? A va a ser los 10 tercios y B es igual a 25 novenos. Bueno, yo creo que esta tiene discriminante 0, pero vamos a ver si o no. O sea que esta no tiene. Bueno, entonces, ¿cuánto es A al cuadrado? Calculemos el discriminante. Sería menos 10 tercios al cuadrado. Menos 10 tercios al cuadrado. Menos 4b. Menos 4 por 25 novenos. ¿Listo? Ah, no, entonces sí funciona. Porque miren, el menos, bueno, no importa, no, desaparece por ley de signos. Y esto eleva al cuadrado el numerador y el denominador. 10 al cuadrado es 100. 3 al cuadrado es 9. Entonces me da 100 novenos. Menos 4 por 25 es 100. Entonces menos 100 novenos también. Y esto es igual a 0. Entonces discriminante es 0. ¿Listo? Entonces sí, estamos en el caso que acabamos de estudiar. Entonces, ¿qué implica eso? Miren que el trabajo realmente es muy sencillo, ¿no? Después de que usted verificó que el discriminante es 0, y usted ya sabe quién es A, bien, encontrar las dos soluciones es sencilla, porque ¿qué es lo que acabamos de concluir? ¿Qué dice la teoría? ¿Qué es lo que dijimos? Que la solución Y1 es exponencial de menos A sobre 2 por X. Entonces, es simplemente aquí donde está la, sustituirlo por menos 10 tercios y ya, encontró la primera solución. Y ya usted sabe cuáles son los, en qué caso está. Y Y2 va a ser igual a, dice la teoría, lo que acabamos de descubrir, que Y2 es igual a X por menos A sobre 2X. Entonces ya eso lo sustituirá aquí, ¿sí? Por ejemplo, como aquí tengo menos A, y en nuestro caso A es menos 10 tercios, entonces menos A es 10 tercios positivo, ¿sí? Y eso está dividido entre 2. Dividir está así. Dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. Entonces queda 10 tercios por un medio. Me da 5 tercios. Eso es A sobre 2. ¿Sí? Por lo tanto, las dos soluciones, si es el caso que me han pedido encontrar las dos soluciones, van a ser Y1 igual a exponencial de 5 tercios de X y Y2 igual a X por exponencial de 5 tercios de X.
Esas son las dos soluciones LI, ¿sí? Y estoy en el caso, pues, en el que el discriminante es 0. ¿Está más claro el tema ahora? ¿Está mejor ya? Profe, una pregunta. Qué pena, ¿qué hizo después de hallar el cero del discriminante? Después de hallar el 0, dije que las soluciones eran de esta forma. Que cuando uno comprueba que el discriminante es 0, las soluciones son así. Las dos soluciones LI. Y entonces, ¿qué hice? Pues como A vale menos 10 tercios, calculé cuánto es menos A sobre 2, ¿no? Si A vale menos 10 tercios menos A es 10 tercios positivo. Y dividido eso entre 2 da 5 tercios. Entonces calculé menos A sobre 2 y lo sustituí aquí. Ahí donde está menos A sobre 2, coloqué 5 tercios, miren. Y encontré las dos soluciones que me pedían. Las dos, miren, sí. Eso fue lo que hice. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tenemos ecuaciones segundo orden, homogéneas, lineales y con coeficientes constantes, encontrar las soluciones es casi un procedimiento mecánico, ¿no? Y es identificar en qué caso estoy, calculando el discriminante y sustituir en la fórmula y listo. ¿Cuál es el caso interesante de todo esto? Es el caso 3. ¿Sí? Y este caso 3 ocurre cuando el discriminante me da negativo. ¿Sí? Es menor que 0. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué aquí hay dificultad? Porque entonces, recordemos quién es lambda. Lambda es igual a menos A más o menos la raíz cuadrada del discriminante sobre 2. Entonces, si ese discriminante es negativo, estaríamos tomando aquí la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Listo? Y eso no es un número real. Tendríamos que, para que eso tenga sentido, tendríamos que extender nuestro campo numérico a hablar de los números complejos. ¿Listo? Sí, tendríamos que hablar de los números complejos. Porque algunos de ustedes ya los conocen, ¿no? Están los números reales y el conjunto numérico más grande que contiene los reales, el de los complejos. ¿Listo? Que aparece el numerito i, la unidad. Bien. Entonces, cuando uno está en este caso, uno dice, bueno, en principio eso no tiene sentido, que nuestras soluciones son funciones de variable real, ¿sí? Que van de los reales en los reales. No queremos funciones que vayan de los reales a los complejos. Porque nos salimos de nuestro campo, que son los reales. Pero entonces nosotros podemos empezar a manipular estas expresiones a ver qué pasa. Por ejemplo, eso se puede escribir como menos a más o menos raíz cuadrada de, bueno, sería raíz cuadrada de a cuadrado menos 4b. Yo puedo cambiar el orden, puedo colocar 4b de primero menos a al cuadrado, ¿sí? Y colocar esto o multiplicar esto por un menos 1. Bien. Lo único que hice fue factorizar un menos. Si distribuyo ese menos 1 me da menos 4b otra vez. Y menos por menos da más, me da al cuadrado. ¿Para qué hice eso? Porque quiero reescribir esto de modo que quede evidente cuál es la parte real y la parte imaginaria de ese número. Entonces, miren que aquí tengo una raíz, la raíz cuadrada de un producto. Entonces, lo mismo que tener la raíz cuadrada de menos 1, ¿sí? Son propiedades de la raíz. La raíz cuadrada
b menos a al cuadrado. Listo. Más o menos menos a. Todo esto entre 2. Y a este raíz de menos 1 lo que en variable compleja o en los números complejos se le llama la unidad imaginaria. ¿Sí? Y es la raíz cuadrada de menos 1. Le llaman unidad imaginaria. ¿Sí? De hecho, y es la solución de una ecuación cuadrática. ¿Sí? ¿Cuál? La ecuación x al cuadrado más 1 igual 0. ¿Sí? Esa es la unidad imaginaria y soluciona esta ecuación, x al cuadrado más 1 igual 0, que esta ecuación cuadrática no tiene solución en los reales, ¿no? Porque todo número real elevado al cuadrado es positivo, sumado con 1, pues positivo, no puede dar 0 nunca. Pero con la unidad imaginaria sí tiene solución. Porque y al cuadrado es menos 1 más 1. Sí, igual a 0. Bien, entonces miren que todos los números complejos, o los números complejos se definen a partir de esa unidad imaginaria. Un número complejo es de la forma a más bi, o más ib. Esos son los números complejos, son así. Ejemplos, por ejemplo, 2 más 3i. Este es un número complejo. 2i es un número complejo. ¿Sí? 2i más 1 también. Y así tenemos pues todos los complejos, ¿no? Entonces, esto aquí lo que tenemos es un i. Ustedes dirán, bueno, ¿y de qué sirve escribirlo así? ¿No? Pues ya veremos. Ya veremos cómo a partir de estas manipulaciones podemos llegar a una solución que sea en el campo de números reales, ¿no? Yo voy a hacer una jugada muy interesante. Sí, esto también se puede reescribir así de otra manera. Bueno, lambda, ahí hay un 2 dividiendo todo, entonces puedo dividir cada término del numerador. Eso me queda menos a sobre 2, más o menos, i sobre 2 por la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4, perdón, de 4b menos a al cuadrado, ¿no? Y miren que dentro de esa raíz nosotros podemos sacar un factor común 4. Puedo escribir eso así como 4 multiplicado por b, que era 4b, menos a la 2 sobre 4. Y nuevamente como la raíz cuadrada distribuye, eso me va a quedar raíz cuadrada de 4 más raíz cuadrada de lo que está en el paréntesis. Y raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces va a quedar algo así, por un 2 aquí. Y estos dos se cancelan, ¿sí? A esta raíz que está aquí le vamos a llamar w de ahora en adelante. Entonces tenemos que lambda es igual a menos a sobre 2 más i por w, más o menos i por w. Y vamos a ver cómo con esa forma que hemos obtenido de lambda podemos hallar las dos soluciones de la ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces eso lo hacemos después de la pausa